Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 3 entrenadores que dejarán sus respectivos cargos como directores técnicos de selecciones nacionales muy importantes a nivel mundial y que serán reemplazados por otros una vez termine la Copa del Mundo de este 2026. Si bien es cierto que parece que esta noticia es muy anticipada, porque la realidad es que hasta que no se dispute la cita mundialista que se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio de este año, es muy apresurado hablar de qué entrenadores pueden dejar de estar al frente de sus respectivos países. Sin embargo, hay algunos casos en los que parece que el arreglo ya está preestablecido y hay DTs que van a dejar su cargo para ser reemplazados por otros que también ya estarían preestablecidos. Puntualmente vamos a hablar de 3 selecciones importantes a nivel mundial, algunas de ellas candidatas a coronarse campeonas del mundo en esta próxima edición del torneo, y los DTs siempre son importantes, más allá de que en algunos casos los jugadores parecerían ser más responsables a la hora de los éxitos o los fracasos de las selecciones. Los entrenadores con ciclos bastante extensos siempre terminan siendo positivos o negativos dependiendo de los resultados conseguidos. Así que en este video te vamos a estar mencionando 3 casos de directores técnicos que es muy probable que de cara a lo que va a ser la próxima Copa del Mundo dejen de estar al frente de sus respectivas selecciones. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el primer caso, que es seguramente el más conocido de todos. Didier Deschamps, luego de más de 12 años al frente de la selección francesa, dejará su cargo como director técnico de una selección que fue campeona del mundo en una oportunidad y subcampeona en la última edición del torneo más importante de todos. Deschamps agarró a la selección francesa después de los fracasos bastante rotundos que tuvo el país en el Mundial del 2010 y en la Eurocopa del 2012. No se podía seguir por ese trayecto negativo que tenía la selección francesa como uno de los equipos más importantes de Europa, pero que a su vez no había podido realizar el recambio generacional correspondiente. Luego de las salidas de Zinedine Zidane, de Thierry Henry, de Claude Makélélé, de Thuram, de Malouda, parecía que la selección se enfocaba como futuras estrellas en Ribéry y en Benzema. Sin embargo, más allá de que tuvieron algunos aspectos positivos, no terminaron siendo las grandes figuras de Francia a lo largo de los siguientes años. Es así como en el Mundial de Brasil 2014, el seleccionado francés alcanzó los cuartos de final, quedando eliminado con el futuro campeón Alemania. Quizás el punto en el cual le ha quedado una espina al DT fue lo que sucedió en la Eurocopa 2016. Torneo organizado en territorio francés y que estaba todo dado como para que los galos pudieran levantar el título. Sin embargo, perdieron la final ante una Portugal que levantaba por primera vez el certamen. Posteriormente vinieron las finales del mundo, tanto la de Rusia 2018 con victoria ante Croacia y segundo título en la historia de Francia, y el subcampeonato ante Argentina, que si bien fue muy doloroso, la realidad es que eso provocó que Francia llegara a 4 finales de los últimos 7 mundiales, siendo la selección que más veces ha llegado al duelo definitivo en este siglo XXI. Ahora claramente Francia no es que va a necesitar una super reestructuración, porque tiene jugadores que con vistas a la Copa del Mundo del 2030 van a seguir jugando, como son los casos de Saliba, de Mbappé, de Dembélé, de Olise, muchísimos jugadores que hoy están en equipos preponderantes del fútbol europeo que van a seguir teniendo continuidad con el futuro nuevo entrenador, que es nada más y nada menos que Zinedine Zidane. En este caso está 100% confirmado. Deschamps va a dejar su cargo y lo va a estar reemplazando Zizou, que como jugador ha alcanzado las mismas finales y ha perdido también la misma cantidad de encuentros decisivos que Deschamps como entrenador. El título conseguido en Francia 98 y la final perdida en Alemania 2006. Su único paso como DT a nivel clubes fue por el Real Madrid, donde consiguió el tricampeonato de la Champions. Si bien después tuvo un segundo ciclo donde las cosas no le salieron tan bien como en la primera etapa, no deja de ser un entrenador que lo que más se valoró en su momento cuando estuvo al frente del conjunto blanco fue la comunión de un grupo con jugadores extraordinarios, con muchísima jerarquía y, según dicen muchos, también con mucho ego. Y Zidane supo llevarlos a cabo de una manera espectacular. Entonces ahora, con una selección francesa que no se sabe puntualmente cuál va a ser su destino en el Mundial del 2026, la mayoría se imagina que tiene todo como para volver a lograr una estrella, sería la tercera en la historia del combinado galo. Pero más allá de cuál sea el resultado final, Deschamps dejará el cargo y Zinedine Zidane tendrá su primera experiencia en la selección en la cual ya como jugador hizo historia. Ahora buscará como director técnico volver a conseguir en un futuro
nuevos objetivos. El primer torneo importante que estará dirigiendo será la Eurocopa en el año 2028. Vamos ahora con la selección mexicana. Javier Aguirre, un histórico entrenador, está hoy por hoy al frente del equipo azteca y planea tener la mejor actuación histórica del equipo en cuestión en la próxima Copa del Mundo, la tercera organizada por el país norteamericano. Si bien es cierto que esta es la primera vez en la cual son anfitriones compartidos, porque las anteriores dos veces, en 1970 y en 1986, fueron únicas sedes organizando esas dos Copas del Mundo, mientras que en esta oportunidad estarán compartiendo la localía junto con Estados Unidos y Canadá. Los primeros encuentros, los primeros 3 al menos en fase de grupos, van a ser en territorio mexicano, y si avanza como primero de su zona va a jugar algunos partidos más en los mano a mano, también en condición de local. Por eso se buscará superar esas dos actuaciones que tuvo México justamente en el 70 y en el 86, donde alcanzó los cuartos de final. Javier Aguirre tiene todo dado porque es muy querido en general por la parcialidad mexicana, porque si bien es cierto que ya es un entrenador con experiencia y bastante grande, y en general se buscan DTs un tanto más jóvenes, la realidad es que lo ha salvado en algunos momentos de la historia mexicana durante este siglo XXI y ha vuelto para intentar tener su última posibilidad al frente de México a lo largo de lo que va a ser esta Copa del Mundo, que justamente estará abriendo el elenco de la CONCACAF el 11 de junio en condición de local frente a Sudáfrica, más precisamente en el mítico Estadio Azteca. ¿Quién va a ser su reemplazante? Y esto también está 100% confirmado, porque Javier Aguirre ha manifestado que espera hacer un buen mundial, que en México eso se traduce a ser campeón. Sabemos que es muy difícil, pero desde la parcialidad mexicana entienden que la localía podría llegar a jugarles a favor, pero una vez termine este certamen le va a dejar el lugar nada más y nada menos que a Rafael Márquez, que nunca ha estado al frente de un equipo de primera, ha formado parte de las divisiones inferiores de la Masía, es decir, de las categorías menores del Barça, donde en su momento fue mencionado en algunos de los cambios de DT que tuvo el equipo catalán en los últimos años como posible sucesor, por ejemplo, en su momento de Xavi Hernández. Después se terminó eligiendo a Hans-Dieter Flick por su experiencia y por el hecho de que Barcelona necesitaba un entrenador con muchísimo más recorrido en clubes de primera. En el caso de Rafa Márquez, conoce a la perfección lo que es el fútbol mexicano. Ha sido para muchos el mejor jugador mexicano de la historia, comparte ese puesto, o lo pelea, mejor dicho, junto con Hugo Sánchez. En selección, para muchos, Rafa Márquez ha sido mejor, mientras que a nivel clubes, por lo que hizo Hugo Sánchez en el Real Madrid, podría llegar a ser superlativo en ese sentido, pero como director técnico se espera que Rafa Márquez arranque un nuevo proceso luego de esta Copa del Mundo y que México no tenga tantos vaivenes en lo que es el ciclo del entrenador, porque lamentablemente han pasado muchísimos técnicos desde luego de lo que fue la salida del Tata Martino después del fracaso en Qatar 2022. Recordemos que México no pudo pasar fase de grupos después de muchísimo tiempo. Lo lógico en México era siempre caer en el típico cuarto partido, es decir, en los octavos de final. Desde el Mundial de 1982, que México no quedaba fuera en la primera ronda y terminó quedando eliminado en un grupo en el cual estuvo con Argentina, Polonia y Arabia Saudita. Luego de eso hubo muchos cambios de DTs hasta que Javier Aguirre volvió a enderezar medianamente el barco. Ahora necesita hacer una Copa del Mundo con resultados más que positivos para despedirse a lo grande y que después Rafa Márquez arranque su etapa como entrenador. Y el último caso del que vamos a hablar es una situación que todavía no está 100% confirmada, es la única de las tres que todavía no tiene una resolución definitiva, pero Roberto Martínez dejaría de ser el DT de la selección portuguesa una vez termine la participación del elenco luso en esta cita mundialista. Portugal tiene un grupo medianamente accesible donde tendrá que compartir zona contra República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia. El partido contra los cafeteros ha sido el más solicitado de la primera fase en cuanto a venta de entradas, a disputarse en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, pero fuera de eso, Roberto Martínez asumió hace no tanto tiempo al frente de la selección portuguesa, logró coronarse el año pasado con la UEFA Nations League, ganándole la final por penales a España, y sobre todas las cosas ha logrado nuevamente encaminar el trayecto de Cristiano Ronaldo en la selección, luego de que el anterior DT lo haya dejado en el banco en la mayoría de los partidos disputados en Qatar 2022. De hecho, CR7 ingresa desde el banco en la eliminación de Portugal en la última Copa del Mundo en los cuartos de final
contra Marruecos. Si bien es cierto que el ex DT tenía cierto argumento para esto, porque en los octavos Gonzalo Ramos, que era el que había sido elegido para ser centrodelantero, le había convertido 3 de los 6 goles a Suiza en la victoria por 6-1, la realidad es que Cristiano no podía faltar en un partido de esas características. Recordemos que Cristiano Ronaldo es el máximo goleador histórico, no solo de la selección de Portugal, sino de todas las selecciones del planeta en toda la historia del fútbol. Sin embargo, el ciclo de Roberto Martínez llegaría al final después de lo que va a ser el Mundial de este 2026. Es algo que todavía no está 100% confirmado, pero el DT tendría la idea de dejar su cargo a nivel selecciones por un tiempo, después de haber estado, recordemos, también al frente del seleccionado belga, donde consiguió muy buenos resultados, sobre todo en el Mundial de Rusia 2018, donde alcanzó un histórico tercer puesto. Y el reemplazo para todos, en caso de que Roberto Martínez finalmente deje su cargo, sería nada más y nada menos que José Mourinho. Es verdad que en las últimas semanas también se lo ha vinculado como posible reemplazo de Álvaro Arbeloa en el banquillo del Real Madrid, pero el entrenador portugués ya mencionó en alguna oportunidad que tiene el deseo de estar al frente del combinado de su país. Y no parecería haber mejor momento que este, es la realidad. ¿Cuántas posibilidades más va a tener Mourinho de dirigir al combinado luso? No sabiendo, por ejemplo, todavía qué es lo que sucederá con Cristiano Ronaldo luego del Mundial. Es cierto también, por ejemplo, que si Portugal llega a coronarse con su primera estrella, con Roberto Martínez como DT, es muy probable que los dirigentes de la Asociación Portuguesa de Fútbol hagan lo imposible para intentar retenerlo al menos por un tiempo más. Y más allá de la buena relación que hay entre Mourinho y los directivos, pondrían por encima que el ciclo se extienda por un tiempo, al menos hasta la Eurocopa 2028, como para hacer que Portugal consiga buenos resultados más allá de este tiempo, sabiendo que para muchos hoy Portugal pelea el tercer o cuarto puesto de la mejor selección europea solamente por detrás de Francia y España, y peleando palmo a palmo con países como Inglaterra, Alemania y Países Bajos. Ha crecido muchísimo en este último tiempo y ha vuelto a renacer después de lo que fueron algunas actuaciones un tanto deplorables con anterioridad. Recordemos que en Rusia 2018 quedó fuera en octavos de final con Uruguay y no había tenido una buena Copa del Mundo. En esta oportunidad esperan mejorar inclusive los registros que tuvieron en el pasado Mundial de Qatar. Es normal que luego de una competencia tan importante como lo es el Mundial, los DTs dejen su cargo y se acabe finalmente un ciclo. Las etapas de los entrenadores, si bien pueden continuar post Copas del Mundo, normalmente suelen finalizar cada vez que termina una cita mundialista, porque es un antes y un después en el trayecto también de muchos jugadores. Hay muchos futbolistas que deciden abandonar la selección y a su vez también se arrancan nuevos proyectos con nuevos nombres, y entonces también en ese caso está bueno que más allá de cómo le haya ido al DT, arranque un nuevo proyecto con un nuevo entrenador. Eso significa que más allá de los resultados que puedan tener ciertos directores técnicos, estoy hablando de resultados ya sea positivos o negativos, la Copa del Mundo va a ser un antes y un después para muchas selecciones. Y seguramente también haya muchas que no haya mencionado en este video que vayan a dejar de tener a entrenadores verdaderamente exitosos. Sin embargo, Francia y México ya son dos casos puntuales en los cuales sus actuales DTs, Deschamps y Aguirre, no van a seguir en el cargo y serán reemplazados por Zidane y Rafa Márquez respectivamente, mientras que en el caso de Portugal estaría todo dado como para que Roberto Martínez se vaya y los directivos vayan en búsqueda de José Mourinho.